Vamos al libro de Hebreos, capítulo 7, aunque vamos a leer desde los últimos versículos del capítulo 6. Vamos a leer desde el capítulo 6, versículo 19, al capítulo 7, versículo 10. Y la palabra de Dios dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Señor Dios nuestro, te doy gracias por este día, te doy gracias por todos los hermanos de la iglesia de Parla, Señor, te doy gracias por todos los presentes hoy aquí, y te pido, Señor, que me ayudes a mí, para que no predique nada que se me ocurra, nada que surja de mis ideas equivocadas o de mi imaginación, sino solamente tu palabra y sea alimento, Señor, para la congregación. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que me guíes y que ayudes a todos los que estamos hoy aquí reunidos en tu nombre, a que tengamos un corazón dispuesto, Señor, para ti, para recibir tu palabra y para salir edificados, Señor, por ella. Gracias por todo lo que nos das. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Yo creo que nunca habéis estado en ninguna predicación que empiece de una manera tan rara como hoy, porque cuando empezamos en el versículo 19 y leemos que dice, en la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, está haciendo referencia a algo de lo que no hemos leído. Pero estos dos versículos finales del capítulo 6 vienen a ser una especie de preámbulo y nos lanzan hacia lo que viene en el capítulo 7. Si vosotros recordáis, el autor de Hebreos le estaba hablando a sus destinatarios, les había estado hablando en el capítulo 5, podéis ir un poco atrás, capítulo 5, versículo 6, le había hablado a sus destinatarios de Melquisedec y del orden sacerdotal que tiene que ver con él. Y en el capítulo 5, versículo 6, leemos, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El autor de Hebreos está demostrando desde el capítulo 1 que Cristo es Dios y que Cristo es superior a Abraham, a la ley y al sumo sacerdocio que tiene que ver con la ley mosaica. Y cuando llega aquí, dice lo que hemos leído, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, y después hace una digresión, se enfada un poco con los destinatarios de la carta, le dice que son tardos para oír. Y ahora, en el capítulo 7, continúa con aquello. Esto muchas veces os habrá ocurrido a vosotros cuando estáis hablando con otras personas que tenéis una línea de pensamiento, pero en algún momento hacéis un parón para explicar algo y después continuáis con aquello que veníais diciendo antes. Eso es lo que ocurre aquí. El autor de Hebreos hace una pequeña digresión y después
Cuando llega al versículo 9 del capítulo 6, se dirige a los creyentes otra vez y les dice, oh amados. Ese amados es una apelación directa a los creyentes y le recuerda las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Y lo que les dice es que esas promesas son firmes y son inmutables por dos cosas. Lo leemos en el versículo 18. Dice, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios ha hecho unas promesas y esas promesas promete que se cumplirán. Y el hecho de que se cumplirán lo afirma el autor de Hebreos por dos cosas que son inmutables, que tienen que ver, una, con la naturaleza de Dios. Dios no miente, porque esa es su naturaleza. Y la otra cosa inmutable es por su palabra. Dios cumplirá sus promesas porque Dios ha dicho que así lo hará. Entonces podemos estar seguros de que eso va a ser así. Y lo que le dice el autor de Hebreos en el versículo 18 es que, dado que esas promesas que ha hecho Dios se cumplirán, y es seguro que se cumplirán, eso nos tiene que causar a nosotros, nos tiene que llevar a tener un fortísimo consuelo, como dice ahí, y también nos debe dar esperanza. Y además, fijaos lo que dice que esa esperanza está puesta delante de nosotros. Es curioso porque en el libro de Hebreos hay algunas expresiones que a mí me llaman mucho la atención y nunca me había dado cuenta, pero aquí tenemos una y creo que la próxima vez veremos otra. Una es esta, dice, una expresión que tenemos puesta delante de nosotros, ¿no? ¿Y qué esperanza tenemos nosotros puesta delante de nosotros? ¿Es esto así? ¿Vemos nosotros algún tipo de esperanza puesta delante de nosotros? Vamos a leer dos versículos. Uno es 1 de Timoteo y otro es Colosenses 1:5. Si vais un poco atrás, a 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 1, Pablo dice aquí, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Pero un poco más atrás, y vamos a Colosenses, capítulo 1, versículo 5, también leemos ahí que dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Tenemos otra esperanza. ¿A qué esperanza se refiere aquí? Aquí se refiere al cielo. Pues, y en cualquier caso las dos están relacionadas, porque no es posible llegar al cielo sin Cristo. Así que, ¿tenemos nosotros alguna esperanza en nuestra vida? Nosotros como creyentes debemos tener una esperanza, y esa esperanza naturalmente es Cristo, no puede haber una esperanza diferente, y esa esperanza está delante de nosotros, la tenemos delante, y si nosotros seguimos leyendo en el versículo 19, ahora ya nos puede ser más fácil entenderlo, porque dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza es segura y firme ancla del alma. Todos sabemos aquí lo que es un ancla, ¿verdad? Bueno, pues un ancla era un símbolo de la iglesia primitiva, según dicen algunos arqueólogos que han excavado en lugares relacionados con la iglesia primitiva, donde había creyentes y según ellos, era un símbolo de la iglesia primitiva que luego dejó de usarse. No sé si esto es cierto o no, en cualquier caso es una anécdota. Pero bueno, todos sabemos que ancla es un instrumento que se utilizan para que los barcos no se muevan y no los lleve el agua. Cuando el barco está en el puerto se amarra al muelle, pero cuando el barco quiere quedarse quieto a cierta distancia de la costa es necesario echar el ancla, y el ancla se arrastra por el suelo hasta que se agarra, y después el barco ya no se mueve, porque aunque parezca que no haya olas, siempre hay un pequeño oleaje que arrastrará el barco bien mar adentro o bien contra la costa, contra las rocas. Así que el ancla es algo que mantiene al barco firme, y a nosotros es la esperanza de Cristo y de la salvación lo que nos tiene que mantener siempre firmes en nuestra vida. Y no debemos olvidar que eso es así, porque como creyentes no tiene que haber nada a nuestro alrededor que nos empuje contra la costa o que nos aleje hacia un lugar del que después no sabremos volver. Cristo y la seguridad de la salvación es nuestra esperanza. Y aquí es curioso porque justo a continuación nos habla del velo. Y esta palabra, velo,
cuando la escuchaban los hebreos en aquel tiempo, a ellos enseguida en su imaginación le venía a la mente la idea del templo. A nosotros quizá no tanto, pero a ellos sí. El velo era una parte que separaba el lugar santo del lugar santísimo dentro del templo. Y lo que nosotros leemos aquí, y se está refiriendo a Cristo, nos dice que debemos tener grandes esperanzas en las promesas de Cristo y en Cristo mismo, porque Él penetró hasta dentro del velo. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. Cristo llega a un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios de una manera especial y diferente a como se manifestaba en cualquier otro lugar, que era el lugar santísimo. Quizá para entender todo esto es necesario recordar que cuando Dios le da la ley a Moisés, se organiza un sistema de culto en torno al tabernáculo y en torno a los levitas. Los levitas eran los sacerdotes. Y se establece un sistema de culto en el que están presentes los sacrificios y se hace en torno al tabernáculo. El tabernáculo era un recinto grande dentro del cual había una tienda, como una tienda de campaña. De hecho eran elementos móviles que ellos estuvieron llevando de un lado a otro por el desierto. Y el tabernáculo tenía dos partes, una parte mayor, que era el lugar santo, según se entraba, se llegaba al lugar santo, pero después había una parte en el fondo que era el lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados por un velo, es decir, por una cortina. Y después, cuando Salomón construyó el primer templo, y más adelante, cuando en tiempos de Nehemías se reconstruyó el segundo, y aún después, en este tiempo, en los tiempos de Cristo, cuando los judíos iban al templo que había construido Herodes el Grande, el tercer templo, la disposición del templo era la misma y se ajustaba al diseño del tabernáculo que Dios le había dado a Moisés. Un lugar, según se entraba, grande, que era el lugar santo, y después un lugar más al fondo, que era el lugar santísimo, y separado por un velo, por una cortina, por un grupo de cortinajes grandes. Y ese lugar, el lugar santísimo, era un lugar al que no accedía nadie salvo una sola persona, que era el sumo sacerdote. Y no accedía siempre, sino una sola vez al año. En el lugar santísimo simbolizaba la presencia de Dios. Era como si la presencia de Dios se manifestara allí de una forma especial. Allí estaba originalmente el arca de la alianza y sobre ella el propiciatorio que la tapaba con dos querubines, y dentro del arca estaba la vara que reverdeció de Moisés, estaba el maná y estaban las tablas de la ley. Y vamos a leer algunos versículos ahora para entender bien qué era esto. Vamos a leer Levítico, capítulo 16, versículo 2. Levítico es el tercer libro de la Biblia. Levítico 16, 2. Y aquí leemos, dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El lugar santísimo era un lugar al que no podía entrar cualquiera. Solamente podía entrar el sumo sacerdote, que era el sacerdote más importante de todos ellos. El primer sumo sacerdote fue Aarón y después sus hijos. Solamente podía entrar una vez al año, que era el día del Yom Kippur. A lo mejor os suena esta palabra porque hubo una guerra no hace muchos años que tuvo lugar en estos días. El Yom Kippur significa expiación. El sumo sacerdote entraba ese día y entraba con sangre, purificado ritualmente, cumpliendo una serie de cosas. Aquí hemos leído que no entre siempre, no puede entrar siempre, solamente puede entrar ese día. Y cuando entraba allí se presentaba ante Dios en nombre de todo el pueblo. Buscaba las bendiciones de Dios para el pueblo. Ese día él entraba a expiar simbólicamente todos los pecados del pueblo y los suyos propios ante Dios. Pero cuando viene Cristo y muere, todo eso queda atrás, porque Cristo nos abre un camino nuevo y un camino nuevo para llegar a Dios.
Vamos a ver qué es lo que ocurrió en el momento en el que murió Cristo. Vamos a ir a Mateo, capítulo 27, versículo 51. Mateo 27, 51. Si estáis ahí conmigo, vamos a leer desde el 50. Cristo está crucificado en este momento y dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y ahora leemos: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y ocurrieron más cosas. ¿Es posible que alguna vez hayáis leído este versículo y no sepáis qué significa el velo? Pues en ese momento en el que Cristo muere, a no mucha distancia, en Jerusalén, dentro del templo, el velo que separa el lugar santo del lugar santísimo se rasga, se rompe. Y eso es símbolo de que ese orden sacerdotal se ha acabado ya. Ahora empieza un orden sacerdotal nuevo. Y ya no será necesario que el sumo sacerdote entre al lugar santísimo con una ofrenda de sangre, porque se acaba de hacer ya el sacrificio perfecto, que es Cristo mismo. Y aquí lo que leemos en el versículo 20 es que Jesús entró por nosotros, y dice que primero, entró por nosotros; segundo, entró como precursor, y entra convertido ya en sumo sacerdote para siempre, de acuerdo a un orden nuevo. La palabra precursor significa o hace referencia a aquello que hace una persona por primera vez y después otros lo siguen. En realidad es un término náutico también, y vemos que aquí el autor de Hebreos utiliza varios términos náuticos, porque ha hablado de ancla, y ahora habla de precursor. Yo esto no lo sabía, pero según parece, precursor era un barco que ayudaba a otros barcos a entrar en el puerto. Y eso es algo que se sigue haciendo ahora. A veces, cuando los barcos llegan al puerto, la entrada por la boca del puerto no es fácil, porque la profundidad no puede ser, quizás no sea la suficiente, o haya unas zonas en las que hay más profundidad y otras en las que hay menos, o la maniobra sea complicada. Y el precursor era un barco que iba guiando a los otros barcos para que lo siguieran y entraran bien al puerto. Y nos da una idea muy clara de lo que hace Cristo. Cristo entra primero y después podemos entrar nosotros. El barco que seguía al precursor simplemente tenía que seguir las indicaciones del primero para llegar bien. Y aquí lo que leemos es que Cristo entra por nosotros al lugar santísimo como precursor. Entra por nosotros, entra como precursor y entra hecho sumo sacerdote de acuerdo a este orden nuevo. Y de esto se deducen como mínimo tres cosas que son evidentes. La primera, ese orden sacerdotal basado en Aarón y en sus hijos se acaba, ya no sigue más. En segundo lugar, el velo se rompe y nosotros, los creyentes, tenemos acceso directo al trono de la gracia, al lugar santísimo, a la presencia de Dios por medio de Cristo. Y, desde luego, se acaba ese orden sucesorio de sumo sacerdotal. Ahora ya va a haber un único sumo sacerdote que va a ser Cristo y que permanece para siempre. Y lo último que nos dice es que ese sumo sacerdocio sigue el orden de Melquisedec. Y los versículos siguientes nos permiten darnos cuenta de cuáles son las características de ese orden. A lo mejor vosotros habéis visto películas de misterio o de intriga o policíacas, y habréis visto que de vez en cuando aparece un personaje y aparece muy poco, y sin embargo ese personaje que aparece tan poco después es un personaje clave. Si nosotros pensamos en Melquisedec, vemos que es un personaje que se cita muy poco en la Biblia. Aparece en el texto que leyó antes nuestro hermano Lucho, que es la primera vez. Aparece cuando Abraham viene de vencer a los reyes, a dos reyes. Uno tiene un nombre bastante raro, Kedorlaomer. Y entonces, cuando viene de esa victoria,
pasa por Salem, que es Jerusalén, y se encuentra con Melquisedec, que sale a su encuentro y le da de comer y lo bendice. Ahí solamente se cita a Melquisedec en 3 versículos. Después Melquisedec es vuelto a citar otra vez en el Salmo 110, versículo 4, que es el salmo que se cita aquí, en lo que hemos leído al principio, capítulo 5, versículo 6. Si vais atrás, ahí se lee: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta es una copia prácticamente literal del Salmo 110, 4, y es un salmo mesiánico. Hace referencia a Cristo y a cómo será, hace referencia al Mesías, a Cristo, y cómo será su reinado y su sumo sacerdocio. Y la tercera vez en la que aparece, en la que se cita a Melquisedec en la Biblia, es aquí, en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, en el capítulo 7, en el capítulo 5, y nada más. Aparentemente es un personaje secundario de la Biblia, y sin embargo hay muchas cosas que lo convierten en un personaje muy importante, porque a través de él se nos muestra cómo es el sumo sacerdocio de Cristo, que es diferente al sumo sacerdocio según la ley mosaica y siguiendo el orden de Aarón y de sus hijos. Y lo más importante de todo es lo que leemos al principio. Nos dice que Melquisedec es rey y nos dice también que es sacerdote, porque es sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, es al mismo tiempo rey y sacerdote. Y nos dice que es rey de Salem. Salem es Jerusalén y significa también paz. Y de ahí viene la palabra que utilizan los judíos cuando se saludan, que dicen salón o shalom, que significa paz, como en rumano, que dicen pace. Pues es el saludo que utilizan ellos. Entonces Melquisedec es rey de Salem y es rey de paz y es también rey de justicia. Lo vemos en el versículo 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. En la Biblia las palabras paz y justicia suelen estar relacionadas o aparecen en muchos versículos juntas. Paz y justicia, paz y justicia. Y la justicia es algo que cuando aparece en relación con las sociedades humanas, es algo a lo que se le da mucha importancia. En los profetas, por ejemplo, se relaciona siempre la falta de justicia con la pobreza, la miseria, el deterioro social, los conflictos y la opresión de los más débiles por parte de los más fuertes. Y al mismo tiempo, la palabra justo se relaciona muchas veces con las personas. En el libro de Proverbios aparece sin parar y podemos ver que se dice que una persona es justa. Si una persona es justa, es también honesta. En Proverbios 10:10. Si una persona es justa, es también generosa. En Proverbios 13:15. Si es justa, es también misericordiosa. En Proverbios 21:26. Y también se dice que las personas justas, los caminos de las personas justas, conducen a la vida. Y esto lo vemos en muchos versículos de Proverbios. 10:16, 11:19, 12:28, 21, etc. Y en Salmos también se dice de las personas justas que experimentarán la bendición de Dios. O sea, la justicia está relacionada con las personas y con las sociedades en donde viven las personas. Y el hecho de que Melquisedec sea rey y sacerdote y sea rey justo y rey de paz, esto, en relación con Cristo, lo que nos viene a decir es que llegará un día en el que nuestro sumo sacerdote, Cristo, será el rey de todas las naciones y su reino será un reino justo y será también un reino de paz. Cristo, en su primera venida, fue llamado rey. Hubo un momento en el que lo quisieron hacer rey y él huyó para que no lo hicieran rey. Pero hay otro momento
Vamos a leerlo en Juan 12:13, en que es llamado rey. Este es el momento en el que él llega a Jerusalén, poco antes de la Pascua, y entonces el pueblo de Jerusalén sale a su encuentro y leemos que dice, desde el 12, dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Aquí Cristo es reconocido como Rey, pero el reino es algo que llegará más adelante. Y el reino de Dios, el reino de Cristo, va a ser un reino de paz y de justicia. Y así está anunciado en infinidad de versículos mesiánicos. Vamos a leer uno que se suele leer en Navidad, en Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7. Capítulo 9 del libro de Isaías, versículos 6 y 7 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Llegará un momento, y eso lo vemos en Apocalipsis, en que Cristo, el Mesías, nuestro gran sumo sacerdote, será Señor de señores y Rey de reyes. Y entonces ya viviremos en un reino de paz y de justicia. Pero aún antes de que eso ocurra, debemos darnos cuenta de que hay algo que ya se está cumpliendo hoy y que tiene que ver con el sumo sacerdote. Y es que el sumo sacerdote establece la paz entre el hombre y Dios. Cuando vemos que el sumo sacerdote, de acuerdo al orden de Aarón, atravesaba el velo y entraba al lugar santísimo, allí este sumo sacerdote iba en nombre de todo el pueblo a pedirle a Dios perdón por todos sus delitos y pecados. Lo hacía en nombre del pueblo. Y vemos que esto es lo que hace también Cristo. Porque Cristo se presenta ante el Padre con la ofrenda perfecta que es Él mismo. En 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, leemos, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, o lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Algún día el reino de Cristo estará en este mundo y todo será paz, pero antes de que ese momento llegue, Cristo ya ha hecho la paz entre el creyente y Dios mediante su sacrificio. Y esa era la principal función del sumo sacerdote, que Cristo ya ha hecho. Y de esta manera la perfecta justicia de Cristo se le aplica a aquellos que somos injustos, que somos nosotros, para que sea posible la paz entre Dios y cada uno de nosotros, si somos creyentes. Quiero leeros algunos versículos, y si vais conmigo, los leemos juntos. En Romanos vamos a ir a Efesios. Vamos a ir primero a Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 14 y versículo 15, que dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí se está refiriendo a que Cristo, mediante su obra, mediante su muerte, mediante su sacrificio perfecto, que era Él mismo, todo el mundo, no solamente los judíos y sus descendientes, sino que cualquier persona, judíos o gentiles, podemos tener la paz con Dios por medio de su obra. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, que está un poco más adelante, Efesios, Filipenses y Colosenses capítulo 1, versículo 20, y leemos,
y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es otro versículo en el que se nos recuerda que Cristo, mediante su muerte, nosotros podemos tener paz con Dios. Y ahora vamos a leer dos versículos de Romanos. El primero en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ya el último, Romanos 14, 17, que nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Os leo todos estos versículos para que nos demos cuenta de qué manera perfecta Cristo ha hecho ya el gran trabajo de sumo sacerdote, que es hacer la reconciliación entre el hombre y Dios. Y ese es un trabajo que está hecho ya. Y cualquiera puede acudir ya, al día de hoy, a este gran sumo sacerdote para que intermedie ante Dios. Lo cierto es que Cristo hace la paz mediante su obra, pero no todo el mundo tiene paz con Dios. Porque hay muchas personas que rechazan a Cristo. Entonces esto nos tiene que hacer pensar a nosotros: ¿estamos nosotros en paz con Dios? Yo asumo que es así, si somos creyentes. Si somos creyentes estamos en paz con Dios por la obra de Cristo, no por nuestra justicia. Pero esto nos tiene que animar también a ayudar a otros a que estén en paz con Dios. Porque a nuestro alrededor hay muchísima gente que no está en paz con Dios. Y en muchas ocasiones personas, familiares, amigos, conocidos, personas a quienes nosotros queremos. Y debemos darnos cuenta de lo importante que es estar en paz con Dios. Porque tener paz con Dios es sinónimo de salvación. El que no está en paz con Dios no alcanzará la salvación. Ese es el gran trabajo que hacía el sumo sacerdote. Llevar la paz, hacer la paz entre el pueblo y Dios. Y cuando llega Cristo, esa paz se hace de una manera mucho más perfecta. Naturalmente, esto que hemos visto no se cumple en el sacerdocio de Aarón y de sus descendientes, porque todos sabéis que Aarón era de la tribu de Leví. Y los sumos sacerdotes, de acuerdo al orden aarónico, no eran reyes. Los reyes venían de la tribu de Judá. Y el autor de Hebreos tiene que esforzarse mucho, como veis, para que todos los judíos que iban a leer esta carta entendieran que ese sumo sacerdocio acababa ya. Pero que el sumo sacerdocio que empezaba ahora con Cristo no era un sumo sacerdocio nuevo o algo inventado en ese momento, sino que era algo que ya había sido anunciado en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento lo que se dice es que el Mesías sería sumo sacerdote y sería también rey. Y eso es algo que no puede hacer ninguno de los hijos de Leví, ni ninguno de los hijos de Aarón. Porque ellos podían ser sacerdotes, pero no podían ser reyes. Así que eso lo que deja claro es que este orden, el de Melquisedec, es un orden sacerdotal superior al orden arónico. Pero después podemos verlo porque aquí se indican otras características que dejan claro cuál era la diferencia entre un orden y otro orden. Primero, lo que nos dice el autor de Hebreos es que Abraham le pagó el diezmo a Melquisedec. Y eso significa que, en cierta manera representativa, él pagó en nombre de todos sus descendientes. Lo que nos dicen los versículos siguientes es que, de acuerdo al orden sacerdotal establecido por la ley de Moisés, los hijos de Aarón y los levitas en general tenían el privilegio de recibir diezmos
de todas las demás tribus. Y ese era un privilegio que tenían ellos, solamente ellos tenían ese privilegio, las demás tribus no. Y esas ofrendas y diezmos iban dirigidos a Dios, pero ellos vivían de esas ofrendas. Una parte de las ofrendas era para su manutención. Pero lo que explica el autor aquí es que alguien, Abraham, que es el padre de todos ellos, aún antes de que naciera Leví y antes de que apareciera Moisés y apareciera Aarón, Abraham, en representación de todos sus descendientes, le pagó el diezmo a otro sacerdote del Dios Altísimo. Y por eso ese orden sacerdotal es superior al orden de Aarón. Y además lo que nos dice es que mientras que el orden de Aarón es un orden sucesorio, es decir, había un sumo sacerdote y después venía otro sumo sacerdote y después venía otro, que eran padre, hijo, 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 así sucesivamente. Y no solo se sucedían los sumos sacerdotes, sino que además tenían un tiempo establecido. Y cuando llegaban a una determinada edad, que eran 50 años, si yo no recuerdo mal, tenían que dejar de ser sumos sacerdotes. Lo que nos dice aquí es que el sumo sacerdocio, según el orden de Melquisedec, es un sumo sacerdocio eterno. Ya no va a haber más sumos sacerdotes. Y debemos tener cuidado cuando aquí leemos algunas expresiones que pueden resultar un poco dudosas. Nos dicen que Melquisedec era un rey de paz y luego en el versículo 3 dice sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo del Hombre, permanece sacerdote para siempre. Debemos tener cuidado con esta expresión porque ha habido muchas personas que sacan conclusiones extrañas. Hay incluso quien dice que Melquisedec era Cristo preencarnado o Cristo encarnado de otra manera. Eso no tiene sentido. Melquisedec era un hombre y tuvo padres y tuvo hijos y nació y murió. Pero la Biblia nos lo presenta en un momento determinado. No nos dice nada más, no nos dice nada de sus padres, no nos dice nada de sus hijos, no nos dice nada más, no nos dice nada de su genealogía. Y eso sirve de tipo para describir el sumo sacerdocio de Cristo. Vosotros sabéis lo que es un tipo. Un tipo es una cosa que muestra otra. Es como una fotografía. Si vosotros veis una fotografía mía, sabéis que ese soy yo, pero no soy realmente yo. En esa fotografía me estáis viendo a mí, en un momento determinado. Pero la fotografía os enseña quién soy, pero yo no soy la fotografía. Pues el tipo es así. La Biblia está llena de tipos, y aquí Melquisedec es tipo de Cristo. Dice que es hecho semejante al Hijo del Hombre, pero esto no significa que Él sea Cristo. Melquisedec fue un hombre, fue un rey, nació, murió, vivió como todo el mundo, pero la Biblia nos lo muestra en un instante concreto y a través de esa imagen nos dice estas son las características del reinado del Mesías. Será rey, será sumo sacerdote. No tiene nada que ver con las genealogías que son importantes de acuerdo al orden aarónico. Y es un sumo sacerdocio para siempre. Detrás de él, después de él, ya no habrá nadie más. En cualquier caso, todos estos versículos que nosotros hemos visto hoy tienen como objeto decir que el sumo sacerdocio de Cristo es un sumo sacerdocio superior al que tienen los judíos. El autor de Hebreos está luchando contra las tradiciones de los judíos. Si vosotros alguna vez habéis estado con un católico o con alguien que crea en una religión diferente, o sobre todo con alguien a quien le han enseñado algún tipo de religión desde pequeños, os habréis dado cuenta de lo difícil que es para ellos arrancar las tradiciones y dejarlas a un lado. Podéis estar con personas a quienes le leéis la Biblia, le leéis versículos y os dan la razón en todo, pero después ellos siguen aferrados a otro tipo de creencias que añaden cosas a la Biblia. Y añadiendo cosas a la Biblia, empequeñecen la obra de Cristo y empequeñecen a Dios mismo.
La tradición nos mantiene a veces aferrados a ideas que son muy difíciles de quitar de nuestra vida. Y aquí el autor de Hebreos está luchando contra esas tradiciones que tienen los judíos. Los judíos han aprendido desde pequeños que el sumo sacerdote es un personaje muy importante, que el sumo sacerdote los representa a ellos, que el sumo sacerdocio está establecido siguiendo un orden cronológico que va de padres a hijos y parte de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Pero ahora lo que le está diciendo es todo eso queda atrás. Se ha acabado. No podemos seguir con ese tipo de cosas porque el Mesías ya ha venido y ha estado entre nosotros. Entonces, si el Mesías ha venido, muchas de las cosas que vosotros conocíais se acaban porque no eran para siempre, eran simplemente imágenes, eran sombras de lo que iba a venir en un futuro. Y la ley mosaica y todo el sistema de culto que tiene lugar en torno al templo es una sombra de lo que va a llegar después. Y eso ya ha llegado en este tiempo. Cuando el autor de Hebreos escribe estas cosas, Cristo ya ha ascendido al cielo. Por tanto, la obra de Cristo ya está hecha. Solo falta una cosa, solo falta que llegue el reino. O más que llegue el reino, solo falta que Cristo vuelva por segunda vez y se establezca entre nosotros su reino. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros tenemos un privilegio superior al que tuvieron todas esas generaciones de judíos del Antiguo Testamento que vivieron bajo la ley. Porque ellos tenían un sumo sacerdote que era débil, era un hombre, y ese sumo sacerdote se tenía que presentar ante Dios en el lugar santísimo después de haber sacrificado un animal y a través de un procedimiento de limpieza ritual. Y aún así entraban con miedo pensando que podían morir. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya ha hecho su trabajo y que nos permite a nosotros llegar a la presencia misma de Dios sin intermediarios. No necesitamos sacrificar ningún animal para presentarnos ante Dios. No necesitamos tampoco ningún intermediario humano. Tenemos a Cristo y podemos directamente presentarnos ante el trono de la gracia nosotros mismos. Pero además de todo esto, nosotros también somos sacerdotes. Y vamos a ir a Primera de Pedro, que está un poco más adelante de Hebreos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y ahí leemos: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todos nosotros somos real sacerdocio. Tenemos privilegios que no tuvieron en el Antiguo Testamento. Y algún día, cuando el reino de nuestro gran sumo sacerdote se cumpla, cuando además de sumo sacerdote sea rey, nosotros tendremos lugar en ese reino. Esto es algo que nos tiene que dar esperanza y consuelo, pero al mismo tiempo nos tiene que hacer pensar en otra gente que no estará en ese reino. Porque yo quiero pensar que hoy todos los que estamos aquí estaremos en ese reino. Aún así debemos preguntarnos si es así. ¿Estaré yo en el reino de Cristo cuando ese reino esté aquí entre nosotros? Si es así, podemos estar llenos de esperanza, pero si no fuera así, debemos hacer algo, y debemos hacer algo hoy, no esperemos a mañana. Debemos buscar la paz con Dios, y esa paz solamente la encontramos mediante la obra de Cristo. Porque Él hizo por nosotros el sacrificio perfecto. No hay más sacrificios. Señor y Padre Santo, te doy gracias por este día y te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que haya podido ser de ayuda a los hermanos de la Iglesia de Parla. Ayúdame, Señor, para que cuando esté aquí ante ellos pueda decir cosas que surgen directamente, Señor, de tu santa palabra y no cosas que yo imagino. Bendice a todos los aquí presentes hoy, Señor, y ayúdanos para que
para que cada día, Señor, crezcamos en la fe y para que podamos llevar la paz que tú nos ofreces mediante tu sacrificio a otras personas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.